Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, esta vez con una temática que parece medio de soslayo, pero que es muy importante, como es la guerra y los neutrales, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasó con los neutrales durante la guerra, entre los cuales estamos nosotros, la Argentina? Yo, si quisiera hacer un planteo, haría una primera diferencia entre el rol de los países beligerantes, es decir, aquellos que intervinieron directamente, los países aliados, voluntarios y forzosos de los países beligerantes, por su condición de ocupado, y propiamente los países neutrales. No, es una tipificación convencional. Pero, sí, pero que sirve. Claro, ¿por qué? Porque hay países que no tuvieron alternativa. En el programa anterior mencionábamos el caso de Tailandia, por ejemplo. Y Tailandia, para poner un ejemplo, fue una especie de aliado forzoso de Japón, porque incluso Japón pidió y obtuvo, lógicamente, el paso de tropas a Birmania, y en Europa pasó lo mismo con los estados de centro y este de Europa. Así que la idea nuestra es tocar los principales países que fueron neutrales durante la Segunda Guerra Mundial y por qué. ¿Qué explicaba eso? En el primer bloque vamos a hablar de España y Portugal, en el segundo de Suecia, Suiza e Irlanda, y en el tercero del caso argentino. Así que no sé si con España querés empezar vos haciendo algunas consideraciones. Bueno, España venía de una desastrosa guerra civil. Que realmente, desastrosa en el sentido del Estado que quedó el país. El Estado que quedó el país. Hubo victoria en un sector. Hubo victoria en un sector, bueno, pero el costo fue muy grande. Y además España, claro, la nueva España, digamos, que se había erguido como victoriosa, para ella, por una cuestión que la habían visitado en su propia casa, el enemigo más importante era el comunismo. Sí. Pero había un resentimiento también contra los Estados Unidos que la habían desalojado en 1898 de América. De Cuba. Claro, de América, la guerra de Cuba y de Filipinas. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y con Gran Bretaña una cuestión enojosa que venía desde la guerra de sucesión española, que era el tema de Gibraltar, que era una espina clavada en España. Pero una España que era fervientemente española, más allá de que una fuera en un bando u otro, pero eso lo reivindicaban todos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, claro, distaba mucho de ser un país alineado u orientado hacia los aliados en general durante el desarrollo de la guerra. Sí. Para ellos, el enemigo no era Alemania, el enemigo era la Unión Soviética y una enemistad, digamos, larvada contra aquellos que la habían desalojado. Una brevísima paréntesis histórico en este sentido. ¿Cómo iba a ser el enemigo de una de sus dinastías? Fue la dinastía de los Austrias, y el emperador de Alemania fue rey de España. Es decir, eso, y nunca hubo una guerra, ni hasta el día de hoy, no hubo una sola guerra entre el mundo germánico, o sea, Austria, Hungría, Alemania o Austria, y de España, no lo hubo, primero. Segundo, el otro tema es, ¿cómo se llama?, la afinidad, la enemistad sí que tuvo con Inglaterra, que Inglaterra tuvo una guerra secular, y, por supuesto, con el comunismo, porque la República fue degenerando hasta llegar a un gobierno bolchevique, como todos sabemos, en la guerra civil, que le hemos dedicado muy poco espacio en estos programas, pero evidentemente había estas dos cosas. Era la posición española. La posición española, ¿por qué tenían que estar en contra? Y además, otro detalle, en la guerra civil española, Alemania e Italia ayudaron. Bueno, o sea, la Unión Soviética se metió, pero Alemania e Italia ayudaron. Si me permitís, claro. Más allá de estos antecedentes históricos de fondo, había una relación directa. El gobierno de Franco, más allá del mérito que tuvo el bando nacional en la guerra, pero probablemente no hubiera ganado la guerra civil de no haber tenido el apoyo de Italia y Alemania, ¿no? No podemos hacer una conjetura general porque parece despectivo con respecto al valor del bando nacional, pero evidentemente... el bando republicano. El bando
¿Cómo? De republicanos, los dos bandos eran muy aguerridos. Claro, muy aguerridos. Es decir, digo, esto no es un demérito a la fuerza y al empeño del Ejército Nacional. Acordate las palabras del embajador, el embajador alemán en Burgos, o sea, ante Franco, el general Franz von Faupel. Dijo, brindo, cuando terminó la guerra, brindo por los dos ejércitos más gloriosos de esta guerra. El nacional y el republicano. Se quedaron todos sorprendidos, porque esto delante de Franco brindó por el ejército republicano también. La observación mía apunta a otro razonamiento que es esto. Sin demérito del valor de las partes, sea el ejército nacional o el republicano. Sí, los dos reciben ayuda. La parte de la ayuda internacional, pero la de Italia y la de Alemania fue formal, ¿no? El aporte italiano en hombres y en materiales fue determinante. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estalla la guerra, ahí viene el dilema doble de España. Primero, que la reciprocidad con respecto a la ayuda que había recibido en la guerra. Que, como vos bien decís, España no estaba en condiciones materiales después de 3 años de guerra civil, incorporarse a un conflicto europeo. Imposible. Máxime en un momento como el año 40, donde en realidad la guerra parecía terminar, ¿no? En consecuencia no se daba. Ahora, estaba la alternativa de la oferta alemana de la operación Félix, la toma de Gibraltar, para dársela a España, pero a cambio de que de esa manera se cerrase la llave del Mediterráneo. Claro, este tema está muy estudiado por un alemán, Wilfried von Oben, en su Hitler y la Guerra Civil Española, donde esto se analiza... Von Oben fue corresponsal allí, hay que decirlo, ¿no? Fue corresponsal de la Legión Cóndor, efectivamente. Sí. El libro trata sobre eso. Los alemanes se llaman Kriegsberichte, corresponsal de guerra. Eso, claro, no de prensa, sino de guerra, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Claro, para ciertos alemanes la impresión preliminar fue una especie de desagradecimiento. Nosotros los apoyamos en la guerra civil y cuando llegue el momento de que ustedes dejen que ni siquiera que lo haga España, sino que el plan de Guderian, plan era Guderian, la toma de Gibraltar. Ahora, las consecuencias que hubiera tenido la toma de Gibraltar hubieran cambiado la guerra del Mediterráneo, la guerra del norte de África. Sí, pero España, después de su sangría, no estaba dispuesta a perder Canarias, que lo perdía automáticamente. Y el cañoneo y bombardeo de las industrias del País Vasco y del norte. Seguro. O sea, si van a involucrar un conflicto para el cual no estaba preparado. Claro, incluso poniendo en la balanza argumentos... Y lo que le dijo Carrero Branco, que era capitán en ese entonces a Franco, hasta que no se tome Gibraltar, generalísimo, no podemos nosotros, hasta que no se tome Alejandría, no podemos tomar Gibraltar, porque el Mediterráneo no está cerrado. No. Al revés. Exacto. Pero le dijo pensaba que la llave era Gibraltar. La llave eran los dos lugares. Dice, está la ofensiva, había una ofensiva italiana, después la ofensiva de Rommel. Suecia y Gibraltar son las dos llaves, claro. Después las islitas que son los apoyos. Dice, si llegan a tomarlo, inmediatamente tomamos Gibraltar. Chipre, Malta y Rodas son los apoyos. Pero mientras tengan Malta, está bien, lo vio fríamente, ¿no? Sí. No, pero cuando uno piensa en las consecuencias de Gibraltar cuando fue no solamente el abastecimiento a Malta, sino la operación Torch de invasión norteamericana. Bueno, pero en ese momento Estados Unidos era neutral, en ese momento no se podía prever, y además el tema de que el Mar Rojo estaba dominado por ellos. Es muy delicado el equilibrio en el cual estaba España. España caminaba en la cuerda floja, en un equilibrio muy delicado en este aspecto. Por eso hasta las mismas autoridades alemanas, con el tiempo, reconocieron esto en este sentido. Es decir, estuvo Guderian en España, estuvo Dönitz en España, porque el operativo era con submarinos estuvo Guderian en España, Dönitz en España, estuvo Himmler en España, Himmler visitó España también. Y estuvo Canaris. Estuvo Canaris y estuvo, ¿cómo se llama? Himmler, los nombres de Himmler, Canaris, ¿cómo se llama? Dönitz
Guderian, sí, Heydrich o Himmler, sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿no? vamos a... Perdona, una observación sobre... Y Rudolf Hess, ahí me olvidé, y Rudolf Hess era el otro. El gran almirante Rada, en su libro, Mi vida, se declara contrario a la explicaba que él se declaraba contrario a la ocupación de España por otras razones. Primero, que ocupar la península ibérica hubiera significado la vulnerabilidad de más costas de toda la península ibérica, porque hubiera implicado también la ocupación de Portugal. Y hubiera habido como Wellington un avance desde Portugal. Claro. Sí. Después, que la situación, en consecuencia, que la Kriegsmarine no estaba en condiciones de poder garantizar toda una hegemonía marítima de defensa. Esto dicho por Rada, ¿no? Recuerdo. Y que la compensación por el cierre de Gibraltar le podía traer dolores de cabeza en el mar Cantábrico y en otros lugares que podían estar expuestos a incursiones inglesas, donde de hecho, toda la responsabilidad la iba a cargar Alemania, porque España no estaba en condiciones. Iba a tener que poner baterías antiaéreas de defensa, ¿sí? Sí. No, eso desde ya. Por eso digo que los muchos emisarios que fueron, que hemos enumerado, Himmler, Heydrich, Dönitz, sobre todo Dönitz, y Rudolf Hess, llegaron ellos mismos a la conclusión de que eso no se podía hacer o que había que estudiarlo mucho más. Y al finalmente el jefe de Estado alemán aceptó esa posibilidad. Después de enojarse, se enojó primero, dijo, ¿cómo? Eso que señaló Héctor, no, ¿cómo? Sí. Pero después dijeron, y sí, hay una imposibilidad. Y el otro punto débil, que supongo que vamos a tratar, es Portugal, ¿no? Sí, dos cosas que, no me quiero olvidar, que es, el tema es que cuando se trataba la neutralidad o intervención en la guerra por parte de España, era en el año 40. El requerimiento, los planes de Hitler ya estaban formalizados a fines del año 40 sobre la operación Barbarroja a Rusia. Y consecuentemente, algunos jefes alemanes no eran partidarios de distraer tropas en el oeste, además, como les pasó en los Balcanes con el fracaso de la ofensiva italiana. Para eso viajó Hess. En la conferencia de Endaya, no. Claro, después de Endaya. No, sí. A ver, por eso no confundamos el tema. Sí. Hitler viaja a Francia y a España. Sí, a la en Francia se encuentra en Montois con el mariscal Pétain, para afianzar también la neutralidad de Francia, que el gobierno Pétain fue neutral durante la guerra, había embajada norteamericana en Vichy, y en Hendaya con España. Sí. Quien lo mira desde el punto de vista nacionalista español lo explica y hasta lo justifica. Franco miró objetivamente cuál era el interés de España. Obviamente. Era su deber. Un balance de fuerza. Era su deber, ¿no? A favor o en contra, diciendo, yo salgo de una guerra civil de 3 años con un país devastado, con una presión internacional en contra, con exiliados españoles por todos lados contra España y todo. Ahora que terminé la guerra, voy a embanderarme en otra guerra. Y en un momento donde la guerra parecía concluir, parecía controlarse, porque en ese momento no. Por eso el envío de la División Azul fue una especie de carta compensatoria. Sí, una cortesía. Y aunque se hizo famosa después de la División Azul por su formidable capacidad de combate y porque tuvo el combate más grave que todos los de la guerra civil, el de Krasnivor, que es terrible, la batalla de Krasnivor. Un aporte muy interesante que más que comprobado es sugerido por von Oven en su libro sobre la Guerra Civil Española. Dice que efectivamente, entre todas las visitas que recibió España, considera que hubo una visita maléfica, que fue la del almirante Canales. Sí.
porque según von Oven, y según, no era solamente él, según recogió de distintos autores, el almirante Canaris no había sido un hombre leal 100% a Hitler. Después termina siendo ejecutado por derivaciones del atentado del 20 de julio que no se sabe realmente hasta qué punto estaba involucrado. Pero ¿qué ocurre? Lo que dice von Oven es que Canaris le habría transmitido a Franco que la posición política de Hitler no era tan fuerte como se imaginaba desde el exterior. ¿No? Y que esa confidencia de Canaris habría hecho reflexionar a Franco con respecto de si efectivamente, después de todos esos golpes de efecto de la Blitzkrieg, como después demostraron los hechos en la Operación Barbarroja, hacían que la potencialidad alemana no fuera tan grande como se pensaba. O por lo menos en relación a los objetivos. Que fue el cálculo que hicieron para la planificación de la guerra. Eso Canaris se lo dijo antes, porque todos suponemos, porque esto todavía no está comprobado, que Canaris ya estaba enterado del conflicto con la Unión Soviética y de la intención de Inglaterra de que la Unión Soviética entrara en guerra. Eso lo debería saber Canaris, es imposible que no lo supiera. Y probablemente, pero ¿por qué Franco, además, como una compensación, entre otras, al apoyo alemán, a su bando en la guerra civil, ofreció a Madrid como ciudad de negociaciones para británicos y alemanes antes de la entrada de la guerra? Es importante, pues esto es en el 40 y 41, antes de la entrada de la guerra con la Unión Soviética y antes de la guerra con Estados Unidos, donde los beligerantes eran Inglaterra, Francia había sido derrotada, y las negociaciones en Madrid, Franco ofreció a Madrid para lugar de las negociaciones, a donde asistía el nuncio apostólico, que era un transmisor neutral, el cuñado de Franco, no Serrano Suñer, sino el general Jorge Vigón, que era el otro cuñado, no el cuñadísimo Serrano Suñer, y el hijo del general Haushofer, que era secretario de Rudolf Hess, y Rudolf Hess, es decir, que lo representaba a Rudolf Hess, con el embajador inglés, con Samuel Hoare, creo que era el embajador inglés en España. Es decir, esto lo hacía en España y no en Portugal, porque cuando pasemos a Portugal vamos a ver por qué, pero se hacía en España. Eso ofreció Franco. Franco lo que pudo ofrecer, creo yo, lo más que podía ofrecer, era una neutralidad absoluta y, por otro lado, ofrecer posibilidades de que hubiera paz entre los dos. Claro, permíteme, ese habría sido uno de los argumentos racionales más consistentes de Franco, que España les era más útil al eje como neutral que como parte, porque como parte era incluso un eslabón vulnerable. Extendía las posibilidades justo en víspera de la Unión Soviética. Yo creo que estricto sensu eso es real. También una ayuda en la posguerra, como vía de escape de muchos alemanes y escapados del comunismo en general, que pudieron tener un reducto de salvación. Además, Franco necesitaba, España necesitaba seguir tratando comercialmente con los aliados. Fíjense, en marzo del 40 se estableció el sistema de clearing. Se convino que las deudas comerciales atrasadas que databan antes de la guerra española fuesen pagadas por este medio, con Gran Bretaña. Le dieron 2 millones de libras para compras en la zona de la esterlina y un tercer arreglo, importar géneros pasando a través del control aliado del contrabando. El gesto amistoso concluyó en la forma de disponer que los cargamentos de géneros alimenticios procedentes de la Argentina con destino a España pudieran pasar a través del control aliado con la menor dilación posible. Marzo del 40. Por otra parte, recibía de Alemania. Después cambió, cuando cambió por el duque de la Jordana, el marqués de la Jordana. Ya directamente. Ya directamente, pero ¿por qué? Porque tenía que equilibrar, indudablemente. Por eso digo, Franco, España caminaba, y Franco naturalmente que la gobernaba, caminaban en una cuerda floja, en un delicado equilibrio. Situación que por otras razones también tenía Portugal. No sé si querés explicar un poco. No, lo de Portugal era un cierto remedio, aunque no en las mismas circunstancias, porque había una guerra civil de por medio, ¿no? Pero Portugal se vio justamente encadenada por esto. Primero, la tradición histórica luso-británica que pesaba a nivel superior a la que podía manejar Olivera Salazar. Después, la Conviene presión... señalarlo, esa presión,
era formal, porque era el Tratado de 1638 y 1706, el de Pétua, de sometimiento de la política exterior portuguesa a la corona británica. Y una prueba de eso, creo que lo hemos dicho en otra audición, no importa, es decir, una prueba contundente de eso es que en 1808, cuando se produce la invasión, no solo de España, ya sabemos, sino de la invasión de Portugal por parte de las tropas francesas llevan las puertas de Lisboa y ahí se desarrollan dos batallas, Torres Vedras y Vimeiro, en la cual intervienen los ingleses que venían en la tercera expedición al Río de la Plata. La tercera expedición vamos a tener que se continuar con Portugal, pues ya no podemos hacerlo tan breve. Dos palabras, quizás, aunque merecería más, pero el tema de Portugal tiene un punto clave: el archipiélago de las Azores. Claro. Portugal estaba recibiendo una presión tremenda de los Estados Unidos como escala atlántica y como base para la lucha antisubmarina en el Atlántico, con lo cual la situación de Portugal de mantenerse neutral estaba más que justificada que la de España. Sin duda, pero hay que tener en cuenta el detalle Salazar, él dice, no puedo denunciar este tratado porque tiene siglos, tengo que aceptarlo, si no es una convulsión enorme, porque se arriesgaba Salazar a perder no solo las Islas Azores por ocupación directa, no temporal, sino directa, sino además las 3 provincias de ultramar en África, Angola, Guinea y Mozambique, que eran provincias de ultramar, o sea, territorio portugués, lo perdía. Sí, tuvo un hecho importante que no lo conocía. En marzo del 39, España y Portugal, apenas asumido Franco, firmaron el Tratado de Amistad y No Agresión entre ambos países, que posteriormente, en el año 42, se transformó en el Pacto Ibérico. Y este fue un tema que tanto Olivera Salazar como Franco tuvieron en cuenta. Primero porque significaba neutralizar los intereses externos británicos en Portugal y avanzados norteamericanos también en España, sino que garantizaban justamente esta neutralidad práctica que podían tener. Así que, como balance de lo que estamos hablando, yo diría que mal que pese el resentimiento de parte de la posición alemana, la neutralidad española y portuguesa estuvo explicada primero por la circunstancia y justificada también, y que algunas cosas no dependieron de ellos porque nadie sabía el devenir del curso de la guerra en el año 40. Ya en el año 41, cuando fue largada la Operación Barbarroja, ya las cartas estaban echadas. Sí, no obstante, y que Portugal hizo la advertencia de que el territorio portugués estaba de alguna manera controlado por el espionaje británico. Era normal que así lo fuera por los tratados preestablecidos, ¿no es cierto?, el de 1638, 1606, pero acá hay un detalle: Salazar toleró que individualmente hubiera voluntarios para ir a combatir al comunismo. Salazar era anticomunista. Y entonces se pasaban a España y se formó la Legión Verde. La Legión Verde estuvo junto con la División Azul en Rusia, ¿no es cierto?, y es curioso que el último presidente, digamos, del régimen salazarista, el capitán general Antonio Ribeiro de Espínola, que fue comandante supremo en África cuando la guerra de los años 60, exactamente, y fue el último presidente, fue derrocado con la Revolución de los Claveles y se vino para acá y a Brasil. Era el teniente primero Espínola, condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase en el frente ruso. Y para terminar, Salazar, que la base más importante de Portugal era el wolfram, que es un mineral estratégico de gran importancia, no se los vendió a nadie. Lo vendía a Alemania, pero con los ingleses protestaron, no se lo vende a nadie. Bueno, continuamos en el otro bloque. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos con otro neutral, Suecia, claro, muy estratégicamente enclavado. Es claro, probablemente mi opinión es que de tantas cosas que uno ha leído, Suecia fue el neutral más estratégico que hubo en Europa, porque permaneció neutral durante toda la guerra. Paralelamente fue el principal proveedor de mineral de hierro clave, que era el conducto, el cordón umbilical del acero de Alemania, sí, hasta el final de la guerra, sí, e incluso colaboró indirectamente en dos guerras. Primero apoyando a Finlandia en la Guerra del Invierno de 1940. 39-40, ¿no? Y después permitiendo el paso de tropas alemanas para la Operación Barbarroja. Así que sí, era una neutralidad muy con voluntarios. Y porque aparte de los voluntarios, sí. La división SS Viking tenía una cantidad enorme de suecos. Voluntarios suecos hubo muchos. Sí, pero me refiero, desde el punto de vista de su compromiso de neutralidad como Estado, Suecia en realidad fue un aliado táctico clave de Alemania hasta el final de la guerra, hasta que ya los suministros de hierro no se pudieron hacer en las últimas semanas de guerra porque ya no se controlaba ni el aire ni el mar Báltico totalmente. Sí, bueno, pensamos en el puerto de Petsamo, que tanto hemos hablado, que era la puerta para sacar el... Pero eso en el norte. Sí, en el norte, bueno, sí. No, eso es más complejo, claro, porque por el puerto de Petsamo y siguiendo la costa de Noruega, exacto, se bajaba, se entraba por el Skagerrak al mar Báltico y se llegaba, ¿no? Pero esa vía ya había quedado neutralizada, sí, porque era una vía muy extensa. Sí. La vía era del puerto, me confundo, es no Malmo, el que da sobre el Báltico. No, el puerto sobre el Báltico. No, hay un puerto sobre el Báltico propiamente. Malmo está sobre el Báltico. El puerto de Aulea, Lulea, perdón, en el norte de Suecia. Pero Lulea, norte, sí, pero en el sur. Bueno, ahora no quiero confundirme. Vos dijiste en el sur, en el Báltico está Malmo, frente a las costas de Dinamarca. No quiero confundirme, pero hubo un puerto en el Báltico interno, del cual se exportaba mineral de hierro. Sí, tiene que ser Malmo, porque vos Malmo lo ves desde la costa, desde Helsingborg. En Dinamarca mirás enfrente y está Malmo. Creía que era Malmo. La distancia es mínima. No, pero el 5 de julio del 40 hubo un acuerdo, el tráfico Horse Show de Herradura, por el cual las tropas y material de guerra podían ser transportados de un punto a otro de Noruega pasando por territorio sueco. Sí. Pero el hierro sueco, no solamente, seguía una línea por la costa de Noruega, sino que entiendo que tenía por tierra, el mar Báltico, interno del mar Báltico, tenía un puerto de acceso al norte de Alemania. De todas maneras, lo concreto, más allá de esto que por ahí me puedo equivocar, pero lo concreto es que la neutralidad de Suecia
fue una de las más curiosas, por así decirlo, porque habiendo sido un aliado estratégico de Alemania en cuanto a la provisión de hierro y en cuanto a su neutralidad caballeresca, por así decirlo, sí, porque las relaciones fueron formales. Sí, ¿no? Sí. A la vez Suecia mantenía relaciones justamente equilibradas con los aliados. Sí, sí. Y por eso y se era transformó en lugar de para los tratados para un acuerdo de paz si había. Las últimas semanas de la guerra, por ejemplo, los últimos esfuerzos de llegar a un alto del fuego se hicieron a través del gobierno sueco. Sí, y ahí intervino el famoso conde Folke Bernadotte, que era primo del rey. La familia Bernadotte. Del rey real. Y que después es asesinado en Palestina por un comando judío, pero eso a posteriori en el año 48. ¿no? Pero el conde Folke Bernadotte había tenido una gestión a través de la Cruz Roja para intentar un acuerdo en las últimas semanas de la guerra por el problema de los refugiados, sacar los refugiados a los campos, y el problema de los bombardeos británicos a los puertos del norte y todo eso. Sí. Así que eso es lo que toca a Suecia, por apretarlo al extremo, ¿no? Y Suecia creo que ya hacia fines del 44, por las dificultades de transporte de hierro, que eran también oro, alimentos, carbón, pero que por las dificultades de la costa atlántica se redujeron. Ahora, Suecia no declaró nunca la guerra a Alemania. No, en ningún momento. Se mantuvo neutral hasta último momento. Sí, Suecia, Suiza. Por otra parte, representó hasta el 43 los intereses de la Noruega exiliada, la corona noruega exiliada. De la corona de Noruega exiliada. Sí. Bueno, no hay que olvidarse que ahí hubo un personaje alemán clave, Göring. Göring, no solamente su esposa había sido sueca, la segunda mujer, la primera mujer creo que la primera era. La primera mujer de Göring, que después Karin, que fallece joven, era noruega, y se sabe que Göring tenía muchas relaciones. Era sueca. Y que Göring fue uno. El cuñado era el conde von Rosen. O sea que decir, tenía la relación de Göring con Suecia era muy estrecha, eso no hay ninguna duda. A través de su mujer, claro está, ¿no? Yo diría que dentro de esta rápida revista, si quieren, pasamos a Suiza. No sé si vos tenías algún otro tema de importancia. No, como dato, y después el 1 de mayo del 45, el conde Bernadotte, al regresar de Alemania, pudo informar que habían sido liberados 15.000 prisioneros, entre ellos 7.000 mujeres. La mayoría de nacionalidad de marquesa noruega, pero entre las mujeres ya van incluidas ciudadanas francesas, polacas, holandesas, checoslovacas, norteamericanas e incluso argentinas. Habría que averiguarlo. ¿Quién sería? Pero Tony sabe ahora me acuerdo. Está bien informado. ¿Qué te parece? En el libro del norteamericano John Toland, Los últimos 100 días, se habla de estas gestiones frenéticas que hubo a último momento, en las que participaron, entre otros, Goebbels, ¿no? Y otros, y bueno, von Ribbentrop desde ya, ¿no? Porque, cosa notable, los últimos días de la guerra estaba en Berlín un representante de alto rango del Congreso Mundial Judío, que por vía del gobierno sueco estaba negociando la liberación de prisioneros judíos en campos de concentración alemanes, mientras Berlín estaba siendo bombardeada por los aliados, y que se hicieron gestiones de último momento a través del gobierno sueco. Por eso después Folke Bernadotte es asignado a Palestina, porque él ya tenía un conocimiento, había tratado mucho con los representantes del Congreso Judío Mundial. En cuanto a humanitario, Suecia hizo el último año de guerra muchísimo, la Cruz Roja Sueca. Bueno, pasamos a Suiza, el lugar donde está la plata. Pará un momento, lo de falta los detalles estos de intentos de paz de la Unión Soviética con Alemania, que yo desconfiaba. Ahí donde estuvo este hombre. Como era, las negociaciones secretas que hizo
la Cancillería alemana con... Y el contacto de Birger Dalerus. Madame, ¿cómo era? Madame... Ay, no me acuerdo ahora. No me acuerdo, pero habría que... Sí. Pero en el año 43, 44, la que era canciller soviética, era una mujer que tuvo una experiencia diplomática muy fuerte. Ahora se me escapó el nombre, pero habían hecho... Esta señora, sí que no se acordaba. Intentando negociaciones una paz por separado, que fue el temor norteamericano. Por eso las concesiones de Roosevelt que se dan después y en la conferencia de cancilleres del 44 en Moscú, donde Roosevelt teme que los rusos, una vez que recuperaron terreno, estén tentados a hacer una paz por separado. Madame Kollontai. Kollontai, sí, ahí está. Y Hitler, cuando ve que son tres, Madame Kollontai, Birger Dalerus y Felix Kersten, el masajista de Himmler. También. Sí, todos hacían gestiones de ese tipo. Sí. Felix Kersten también. No tenemos mucho tiempo, pasamos entonces al lugar de La Plata. Pero Suiza. En realidad hay poco que decir, porque Suiza es un país secreto desde el punto de vista de su política de neutralidad y su política financiera. Lo que se puede decir es que la neutralidad de Suiza era guardada religiosamente por todas las partes, porque Suiza durante la guerra siguió siendo el centro financiero del mundo. ¿Sí? Ya que todas las transacciones se hacían por el BIS de Basilea, el Banco de Pagos Internacional de Basilea, que había sido creado en el año 1931, con la misión de hacer el clearing de pagos de reparaciones alemanas y también de deudas interaliadas de la Primera Guerra Mundial. Y que durante la guerra siguió teniendo ese destino de transferencia de fondos amparándose en su neutralidad. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas, en el caso de Alemania, muchas empresas alemanas tenían inversores norteamericanos. Sí, y la Opel. ¿No? Y es claro. Y consecuentemente se hablaba, y los hechos daban también la razón, de que determinadas fábricas de armamento en la zona del Ruhr no eran atacadas por la aviación norteamericana, porque parte del capital accionario de esas empresas, ¿no? Aliadas con dentro del grupo Krupp, tenían una cuota parte de capital. Y todas esas transacciones se hacían a través de Suiza. Pero hasta que a Krupp lo salva a Estados Unidos. En consecuencia, lo poco que se puede decir de Suiza, lo poco que se sabe... Hay un dato importante. Sí. Cuando la defensa alemana antiaérea se pone cada vez más dura, 44 en adelante, la defensa antiaérea, porque la Luftwaffe decrece y aumenta la defensa antiaérea. Sí. Las tripulaciones norteamericanas, muchas se niegan a atacar. ¿Y dónde iban? A Suiza. ¿Saben cuántas fortalezas volantes como buscaron refugio en Suiza? Algunas averiadas, otras no. 127. Ah, la pucha, no es poco. 127 según el libro de Picalkiewicz, La guerra aérea. Ya no explica. Muy buen libro. Porque, y además los suizos derribaban cualquier avión. Y la honestidad suiza se pone de manifiesto en que cuando un Messerschmitt 110 bimotor ensaya el nuevo aparato que le decían cornamenta de ciervo, Liechtenstein, el radar, se extravía y va a Suiza. Lo obligan a aterrizar en Suiza. Los alemanes desesperados que caiga ese nuevo radar en manos de los aliados. Empiezan las negociaciones, los alemanes dicen, le damos una escuadrilla completa de 109, que eran lo que usaban los suizos para derribar a cualquiera que violara el espacio aéreo. Y van los alemanes y los suizos vuelan el avión con el aparato delante de ellos.
y no se lo habían dado a nadie. Bueno, siempre se habló de que Suiza tomó prevenciones de defensa muy grandes, porque es claro, un territorio montañoso, era presto a la defensa. Terrible el costo hubiera sido sido una operación muy gravosa. Pero lo principal es que no tenía ¿De parte de quién? ¿De quién quisiera invadir? De Alemania. ¿Quién quisiera? Bueno, Alemania. No, porque se fabuló mucho durante la guerra de que Alemania no se atrevió a invadir Suiza. En realidad, desde el punto de vista estratégico táctico, no convenía. Y menos tenía Alemania. sentido, estando toda Suiza rodeada. Suiza no era un peligro militar. Claro. Y al revés, era una ventaja tanto diplomática y espionaje. Si había dos neutralidades indiscutibles que Alemania yo me imagino que rezaban todos los días para que continuaran, eran Suecia y Suiza. Suiza, claro. Por dos razones distintas, pero Suecia y Suiza, ¿no? Suiza pasamos seguro. ahora porque así... Que además con ¿y qué dice, qué dice el amigo, yo le llamo Botoinby, porque hay dos, Arnold Toynbee tiene anterior al 38, Toynbee después del 38, este ilustre empleado del servicio de inteligencia. Yo creo que todos... Ilustre, digo, porque un gran historiador. Todas las yo le llamo Botoinby. Por las ventajas naturales que la geografía de Suiza le daba para la defensa del territorio y los preparativos intensos que habían realizado para sacar el máximo partido de estas ventajas naturales con sus fuerzas armadas, las medidas económicas siguieron transitando en ese lugar. No, Toynbee se lo sabe perfectamente. Si querés dos palabras sobre Irlanda. Antes decilo. No, claro. Irlanda, por su enemistad histórica con la potencia dominante británica, no hay duda que en las dos guerras mundiales simpatizó con la causa de Alemania, ¿no? En Irlanda y en Estados Unidos. Y hasta sus repercusiones en Estados Unidos también. Pero en el caso de la Primera Guerra Mundial hubo intentos efectivamente de rebelión en Irlanda, pero después terminaron con la famosa represión sangrienta de la Semana Santa de 1919, donde la escuadra británica se adentró en el canal, bombardeó toda la zona residencial y cultural de Dublín. Eso ya era, es sabido el resentimiento y la rivalidad histórica de irlandeses e ingleses. Pero en este caso había una explicación adicional, que fue esta. En el año 1939, apenas estallada la guerra, el gobierno, que creo que lo presidía ya entonces Eamon de Valera, que había sido el precursor, el prócer de la independencia a posteriori de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por lo menos desde 1932 el partido era el Partido Republicano de Fianna Fáil, que dirigía Eamon de Valera, ¿no? ¿Qué ocurre? Apenas estallada la guerra, establece lo que durante toda la guerra se conoció como la emergencia. La emergencia, en realidad, bajo el rótulo de que Irlanda tenía que prevenir, como la Argentina, el corte de importaciones de países en guerra. Y además, ante la realidad de que ellos estaban mediatizados por las Islas Británicas, no tenían una conexión directa, ni tenían un potencial militar como para rebelarse. Por lo cual, Irlanda, durante toda la guerra, como quien dice, hizo buena letra en el sentido de mantener una neutralidad lógica y honesta, donde no tomó partido, ¿no? Pero tampoco se volcó y mantuvo independencia, porque ellos tenían la esperanza de afianzar también en la posguerra las relaciones por el Ulster, por la zona de Irlanda del Norte, que después de terminada la guerra, Inglaterra no Pero de todos estos 5 países que hemos nombrado, España, Portugal, Suiza, Suecia e Irlanda, son los 5, ¿cuántos de ellos pusieron la bandera media asta el 30 de abril del 45, cuando murió el jefe de Estado alemán? Sí, todos. Eran neutrales, pero con simpatías pro eje, indudablemente. Algunos, otros no, pero sin embargo, fíjense lo que pasó. Todos pusieron la bandera media asta. En el verano del 43. No sé Suiza, ahí se me escapa Suiza, no lo sé. En el verano del 43, el gobierno de Estados Unidos estudió la conveniencia de ejercer presiones directas sobre Irlanda para ceder los puertos y expulsar a los representantes del eje en Dublín. De Valera, el jefe de Estado irlandés, se negó a acceder a las pretensiones,
Entonces se le aplicarían sanciones económicas por los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero se reúnen Roosevelt y Churchill y los puntos de vista del gobierno inglés. Se le comunica el 22 de diciembre del 43, en una nota de Eden, dijo, el gobierno inglés consideraba que cualquier avance en tal sentido solo daría lugar a algunas dificultades extra por el tema del Ulster y todo, y los ingleses los protegen de esta injerencia norteamericana, porque ellos había otros intereses. Sí, fíjense, en enero del 44 se le entregó por el gobierno norteamericano una nota de Valera indicando que 2 barcos fletados para el gobierno irlandés del 41 habían sido hundidos por submarinos alemanes y que los irlandeses no habían levantado ninguna voz de protesta. Si se entregaban barcos a Irlanda, podía darse por seguro que correrían la misma suerte. El gobierno irlandés protestó por medio de su ministro en Washington, decía que la nota norteamericana carecía de razón, no hay prueba alguna de que los barcos hubiesen sido hundidos por la acción alemana, aunque ya no se puso a disposición de Irlanda ningún barco más. O sea, muñequeó con bastante apremio, ¿no? El caso de Irlanda yo lo resumiría así. Fue una neutralidad inevitable porque hubiera sido, no digo suicida, pero hubiera sido una exposición probablemente negativa frente al estrangulamiento de las Islas Británicas que le servían de barrera y el potencial norteamericano que estaba afluyendo. Así que, pero serían los 5 países de Europa, dejando de lado los países minúsculos como San Marino, Andorra, o Liechtenstein. Bueno, Liechtenstein tiene un acuerdo con Suiza ¿cómo se llama? Por injerencia exterior. Si hay una invasión de Liechtenstein, cualquiera que sea, Liechtenstein tiene un acuerdo con Suiza. Suiza se encarga. Luxemburgo había sido ocupada, ¿no? Sí. Luxemburgo fue ocupada, pero Luxemburgo, esas pequeñas mini el Estado del Vaticano. Algún día habría que hablar de la Iglesia. Claro, también. Bueno, vamos al otro bloque entonces. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, ahora nos dedicamos a algo bien cercano. Claro, el papel de la Argentina y la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que ha corrido mucha tinta al respecto, pero a mi juicio con un planteo equivocado. Vamos en una hipersíntesis. Apenas producido el ataque de Pearl Harbor en diciembre, en enero del año 42, ¿no? a un mes, los Estados Unidos convocó la famosa Conferencia de Río, ¿no? Donde instó a todas las repúblicas americanas a romper relaciones con el eje. ¿No?
Cosa que fue aceptada por una gran parte, no sé si 14 o 15 repúblicas, pero resistida por algunas declararon la guerra. ¿Cómo? Cuba declaró la guerra. Bueno, por eso, hubo una gradación. Hubo efectivamente 3 países o 4 declararon la guerra, no sé con qué secuencia. Cuba fue tan rápido que la declaró con 1 hora de diferencia en el momento que Estados Unidos... Sí, por eso, las colonias norteamericanas, porque entonces Cuba era una colonia norteamericana virtualmente. Pero el tema que nos interesa a nosotros es esto. Hubo algunos países, caso Chile, también reticentes, ¿no? Sí, Chile, hubo otros, claro, en cambio, muy obsecuentes, como el Uruguay, ¿no? Más allá de que el Uruguay se mantuvo neutral. Sí, pero en el Uruguay tiene un estatus especial, que es el hecho británico, con la presencia si entramos británica. En cada uno, nos perdemos. Sí, Esto británica. es nada más para decir. Lo que nos interesa a nosotros ahora es decir 2 palabras con respecto a cuál era el dilema de la Argentina y cómo se movió la Argentina durante la guerra. ¿Por qué? Porque, primero y principal, cosa importante, quien estaba al frente de la Cancillería argentina era Enrique Ruiz Guiñazú. Un hombre de tradición conservadora y de versación en materia de política internacional indiscutible en la Argentina, es decir, una persona autorizada, calificada. Y él fue uno de los que, entiendo, más se batió por la neutralidad argentina en la guerra, ¿no? Es decir, aquí el otro que no fue canciller, pero fue muy importante, era Eduardo Labugle, los Labugle. Sí, no, hubo otros personajes también. Pero voy a lo siguiente. Año 40-42. Gobernaba en la Argentina un gobierno conservador, todavía producto de la llamada década infame, es decir, producto del gobierno conservador. El presidente Ortiz, voluntariamente o no, renuncia en el año 40 no estaba muy enfermo. por una razón de salud por la vista, y es reemplazado por el vicepresidente Castillo. A Castillo se lo tenía, entiendo, como germanófilo, ¿no? Sí, a Ortiz, pero acá señalar que Ortiz, ¿cómo se llama? Roberto M. Ortiz fue propuesto como candidato a presidente, votado por la Cámara de Comercio Argentino-Británica en el año 37, esto sí. Bueno, la Argentina... Era radical antipersonalista, no era conservador. El vice Ramón S. Castillo era conservador. Por eso fue la concordancia, la que propuso justo. Presidente radical antipersonalista, vicepresidente conservador. Por eso Castillo lo era. Pero vamos a la posición del gobierno Castillo. El gobierno Castillo era considerado pro-eje y estaba siendo criticado internacionalmente y con mayor énfasis desde Estados Unidos por su posición en favor del eje. Pero decían, pero no era, en realidad era neutralidad. Pero por eso, déjame terminar. El tema es así. Desde Estados Unidos se venía blandiendo la crítica de la posición pro-eje del gobierno Castillo. Cuando en realidad ahí se estaban confundiendo 2 cosas. Primero y principal, la postura de neutralidad que estaba fundada, por eso mencioné a Enrique Ruiz Guiñazú, es decir, estaba fundada en una tradición argentina que ya venía de la Primera Guerra y venía del hecho de que la Argentina equidistante, no nos olvidemos que estaban países hermanos como Italia, aliado de Alemania, sobre los cuales la Argentina no pensaba tomar medidas. Y además no involucrarse en la guerra europea. Y además un razonamiento equívoco. El ejército argentino era mayoritariamente germanófilo, pero con una diferencia, no era nazi, era germanófilo, que no es lo mismo. La tradición germanófila que hubo en la Argentina y en otros países, como por ejemplo también en Chile, venía de la tradición de la reforma militar del coronel Viqueri, de que Alemania fue el país que estableció la primera y más eficiente organización militar de guerra y que fue copiada por los países. Entonces la tradición alemana, el armamento alemán que se tenía, los fusiles Mauser que fueron... Miren los uniformes, Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Por eso,
Entonces, Paraguay, no puede confundirse la posición de neutralidad argentina, influida por tres razones. Primero, la tradición de neutralidad político-diplomática. Impuesta por Irigoyen, es decir, formalizada por Irigoyen. Tradicional argentina. Sí. Después, la influencia del contrapeso de la influencia británica con la posición germanófila del ejército argentino, sí, donde se dice que chocaba el interés de la hegemonía británica. Sí. Y después una conveniencia fáctica. Argentina era más útil a las partes como aliado que como parte. Ejemplo, gracias a la neutralidad argentina, nuestro país fue el principal proveedor de carne a los ejércitos aliados, sí, porque siendo neutral podía transportar impunemente sin ser atacado, salvo 1 o 2 casos aislados, así sí, de submarinos alemanes por error, sí, y entonces se daba una paradoja, se daba un enfrentamiento anglo-norteamericano, porque los norteamericanos insistían, y cuando asume en las postrimerías Truman peor, que bueno, fue cuando se establece propiamente, insistían en forzar a que Argentina entrara en guerra, mientras que los británicos insistían en la contraria. Exactamente. Y creo que lo dice, además, Toynbee, como le digo yo a Toynbee, porque es el sí. Bueno, lo dice claramente, es decir, el principio británico era empírico. Necesitamos los productos, necesitamos esto, conviene que los barcos sean neutrales, si no tendremos más barcos hundidos. Era empírico. El norteamericano que venía del Brain Trust, que acompañaba a Roosevelt, era absolutamente principista. Sí, principista. Deben ser todos... Algo que siempre se buscó y al final se encontró. Alinearse en la democracia. Después que Argentina interviene para el derrocamiento de Peñaranda y pone a Villarroel en Bolivia. Fue acusada, ¿no? En realidad sí. Lo que pasa había ciertas simpatías con el bando por una cuestión de estratégica y geopolítica. Argentina estaba cada vez más aislada. Sí. Fíjense que los Estados Unidos ahí entonces... Y la formación militar de presiona, ojo, enero 21, enero 18 del 44, se lo declara Helmut como espía alemán y se ordena el arresto de todos los agentes alemanes que se encuentran en el país. Entonces, en enero 21, el decreto presidencial termina con el reconocimiento diplomático de Helmut, y el día siguiente Ramírez, como gobierno, oficialmente anuncia que una vasta red de espionaje va a ser investigada. Bueno, en Washington, entonces, empieza con programas de sanciones económicas directamente contra Argentina, y en enero del 23, Churchill se dirige directamente al presidente Roosevelt y le dice, textual, aun cuando nosotros observamos con el ejército norteamericano que estamos en coincidencias todos para Overlord, yo le estoy preguntando en cuanto al suministro de comida, ¿está corto? ¿Está cortado? Por la sanción, sí. Porque nosotros podemos siempre determinar de que pagaremos cuando nuestras manos estén limpias, si nuestras manos están limpias. Claro. O sea, aquí dice, en enero 23 Churchill da la documentación. Sí, a pesar de la posición británica, Washington determinó presentar a los argentinos el ultimátum. Sí, claro, pero el embajador Norman Almond contra Alberto Gilbert, ¿viste? Y lo empírico, ¿por qué? Porque Estados Unidos no tenía el problema de abastecimiento de alimentos, sino lo tenía de adentro, y de Canadá. Por eso, el balance es que la neutralidad argentina, que todavía hay muchos autores que lo presentan como pro-nazi, etcétera, se basaba en razones pragmáticas, pero de acuerdo o de conveniencia común para las partes, y que la postura norteamericana era imprudente porque en realidad para mí había un trasfondo
que estaba también alentado por, llamémosle, algunos dirigentes parlamentarios como el diputado Dickmann o Silvano Santander, que claro, que estaban en la ultranza comunista norteamericano, de que había que forzar a la Argentina a cambiar de posición o derrocar al gobierno, cosa que no era el interés británico. Pero además, Toynbee lo dice con toda claridad. Dice, es decir, mirá, ahí en eso evidentemente no puede negar la realidad. Él dice, teníamos ese problema, cuando señala lo de México, teníamos el problema de que los conservadores o prohispánicos que había en México no querían la neutralidad. En cambio, teníamos el gran apoyo de las fuerzas de izquierda. Toda la izquierda hispanoamericana, toda, absolutamente toda, sin excepción, apoyó a los aliados angloamericanos. Porque le bajaban la línea. Sí, pero le bajaban la línea, es decir, le bajaban la línea y los fondos. Entonces, esta es una realidad. Pero lo dice Toynbee, lo dice la realidad. Este es el problema. Los ingleses tenían el problema del abastecimiento, y el problema del abastecimiento, es decir, Estados Unidos no tenía problema de abastecimiento. Pero hubo no tenía que cruzar ningún océano. La Argentina fue el país que prestó el mayor servicio a Inglaterra y a las tropas aliadas durante la guerra, porque fue el gran proveedor de carne para los ejércitos aliados que actuaban en Europa. Sin duda, por eso este juego cruzado, porque hay un juego cruzado acá, que por un lado están los intereses, no estamos hablando de intereses económicos en este caso, sino vitales, la comida, que en Estados Unidos no era un problema, pero sí lo era. Y después el principio, el motivo principista. El motivo principista opera sobre la mentalidad diciendo el único código que se puede aplicar es este y todos tienen que adaptarse a este, les guste o no. En cambio, Inglaterra tenía más flexibilidad, es muy curioso, los europeos tienen más flexibilidad, en cambio el puritanismo americano, en esto hablo específicamente americano, no hablo de lo anglosajón, sino el puritanismo específicamente angloamericano dice el código que nosotros hemos redactado es este, debe ser cumplido al pie de la letra. Y si la realidad se opone, hay que avanzar contra la realidad. Bueno, ahí estamos personalmente en graves problemas, ¿no? Tanto César Marcos como Raúl Agomarcino, que eran legendarias figuras de la resistencia peronista, que vivieron la época. Raúl Agomarcino fue el último jefe de la Cámara de Diputados en el 55. Le dice, no, los peronistas, que a partir del 43 empiezan a surgir, y un gran sector de la población argentina era germanófila, me dice. Pero ¿sabes por qué? No porque eran nazis, por ahí no entendían mucho. Pero porque eran enemigos de los que nos habían invadido en 1806, 1807 y de los que estaban condicionando la política de toda América. O sea, los ingleses y norteamericanos. Esa era mentalidad simple. Claro, a esto sumale el otro segmento, el segmento de la formación militar alemana, que vos decís, no, la formación militar alemana es anterior al nacionalsocialismo. Gente jugaba la bolita, jugaba la bolita, no jugaba la bolita, pedía la mamadera porque tenía 2 años, cuando la formación alemana que agarró la Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay y parcialmente el Ecuador, pero estos países seguro, porque puede haber imitado a Perú. Por eso se ven los uniformes, y además en el hecho de que los profesores de las escuelas de guerra eran alemanes. Por esa política. Ahora, ¿por qué esa política dejaba este resultado que señala Horacio, germanófila? Por una cuestión muy sencilla, porque cada ejército tiene su doctrina. El ejército británico tenía la suya, el ejército francés tenía la suya, el ejército español la había tenido, por supuesto, y el ejército norteamericano todavía no la tenía, la estaba formando, porque entra en Primera Guerra. Y la alemana, ¿cuál era la doctrina? En Inglaterra era el libre comercio y el liberalismo manejado de Londres. En Estados Unidos después fue la utopía, la democracia como revelación divina. Y en Alemania, que era el empirismo patriótico. Y el empirismo patriótico vos lo podés ejercer solo en tu país. Esa es la doctrina que recibieron los militares. Por eso la formación de los militares como Sabio, Mosconi, Perón, etcétera, etcétera, que son nacionalistas, pero lo son por la formación doctrinal. Es que hay una explicación elemental y muy simple.
La Argentina estuvo toda su historia bajo influencia de la dominación británica. Consecuentemente, no, de 1853 para acá, quiero decir, por eso ya en la guerra contra Brasil, en 1825. De la independencia argentina. Entonces, la simpatía con el enemigo dominante es automática, no necesita ser ideológica. No, claro, no. Hasta se planteaba aún con la Rusia soviética, con la influencia norteamericana. Sí. Ahora, por razones de tiempo, por eso dije que era pragmática, no ideológica. Así, el libre comercio termina siendo una cosa pragmática. Sí, los franceses también tienen una formación nacionalista, pero distinta. Sí, claro, pero a los fines informativos, ¿cómo se jugó esa neutralidad argentina? Podemos establecer 3 fechas de referencia. La primera, la Revolución de junio del 43, que derroca al gobierno Castillo. Por lo cual esa revolución fue vista en forma muy ambivalente, porque derrocaba a un gobierno que había sido hasta ese momento sospechado o tildado de proeje, ¿no? Que era el gobierno Castillo. Por eso una vez una persona, un militar retirado que falleció hace tiempo, me dice, hay una confusión con respecto a la revolución del 43. En la revolución del 43 había de todo. Había aliadófilos, había germanófilos. El primer breve presidente, general Arturo Rawson, era aliadófilo. Por eso. No hay duda, ¿no? Pero además hubo una razón. La presión norteamericana empezó a avanzar. En enero del 44, la Argentina es forzada a romper relaciones con el eje. Bueno, Italia ya no era un país unificado, pero de todas maneras pensar en cualquier ruptura con Italia, con la mitad de la población italiana, de ascendencia italiana en la Argentina, era impensable, ¿no? Y aparte porque no existía como país beligerante en ese momento. Pero se fuerza al gobierno Farrell en enero del 44 a la ruptura de relaciones. Pero aún así no se avanzó, porque había una resistencia. Ramírez había roto relaciones. ¿Cómo? Ramírez fue el que dio el paso de ruptura de relaciones, ¿no? Yo tengo entendido que en el 26 de enero del 44. Por eso le costó la cabeza a Ramírez. Sí. Ramírez 26 de enero del 44. Pero de todas maneras, haya sido quien sea Ramírez, le costó, por eso, perdón. Rawson no duró nada. Rawson no duró nada. Ni siquiera 2 días. Y queda general Pedro Pablo Ramírez. Pedro Pablo Ramírez es el que, por presión del embajador norteamericano y por presión de la Cámara de Comercio Argentina-Británica y por presión de la opinión pública, le hace los diarios, se cedió y rompió relaciones con el eje. Rompió relaciones quiere decir que... Yo no sé si en ese momento ¿Y qué pasó? Cayó, por eso en febrero del 44, si vos mirás los titulares de los diarios norteamericanos, dicen golpe pro eje en la Argentina, junto con la noticia del bombardeo en Montecassino, aparece eso, porque es simultáneo. Terminamos simplemente esto para cómo terminó la historia. Es esto. En enero del 44, el gobierno argentino rompe relaciones con Alemania y Japón. Y ahí cae Ramírez. Exacto. Ahora, luego la presión aumenta pese a la resistencia a intervenir, pero ya en febrero, en realidad fue en marzo del 45, ya con la guerra ganada, Estados Unidos convoca la conferencia de cancilleres famosa de Chapultepec, en México, donde ahí es una nueva conferencia de Río, pero potenciada por 10, donde se impone a los países de América Latina no romper relaciones solamente, sino declarar la guerra. A raíz de eso, en marzo, el 27 de marzo del 45, es que Argentina declara la guerra a Alemania y Japón. Único comentario final personal es lo siguiente. En el trasfondo de todo esto había una razón que no era estratégica ni militar. Era apoderarse de las empresas alemanas en la Argentina y de las inversiones alemanas que fueron confiscadas como
como material, como botín de guerra. Exactamente. ¿No? Por Entonces, eso estimularon esto amparándose en que la conveniencia iba a ser que los norteamericanos ganaban al destruirse la competencia de empresas alemanas que todavía había en la Argentina, la Merck, distintas. Sí, Osram, etc. Bueno, por eso hubo en esto que vos decís, el apoderarse de los bienes, hubo un avance. En las discusiones que hubo durante el gobierno de Farrell, no hay que olvidarse que ya entonces era vicepresidente Perón y ministro de Guerra Perón, ¿no? Sí, es decir, cuando el GO y Farrell decidieron según cuenta Perón, el dato lo pasa, ¿cómo se llama? Eugenio Rómez Curra, en el libro Así hablaba Juan Perón. Perón dice que, dadas las circunstancias, habían decidido declarar la guerra y los representantes, ya no eran embajadores, sino los representantes de Alemania, Italia y Japón, los representantes locales, que ya no tenían el rango de embajador, pero sí tenían, pidieron que se declarara la guerra, porque era la forma de proteger los bienes italianos, alemanes y japoneses, que en orden decreciente, lo más importante de los italianos, después venían los alemanes y los japoneses, en orden de bienes, para proteger los bienes, para que no fueran enajenados. Muy ambigua. Después de la fue ambigua, porque la Argentina expropió los bienes, pero quedaron en manos de directivos alemanes, muchas de ellas. Por eso, pero digamos, convino a las dos partes. Bueno, exacto, convino, pero discúlpame, para cerrar, convino a las dos partes, pero además está muy claro, es decir, que el tema era ese, y para eso le convenía aún a la parte que perdía, está claro. Y los bienes personales, porque nosotros conocimos al presidente de la comunidad japonesa en América del Sur, que vivía en Buenos Aires, y él nos contaba en su casa, esta casa fue propiedad del Estado argentino, a partir de la declaración de guerra, hasta que me la devolvieron a fin de año. Esta es la realidad. Bueno, ya estaba la propiedad personal. Perfectamente. Nos vemos entonces el próximo programa.